Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos los que asistí a este acto. Un acto que está asociado al diploma de especialización en epidemiología e investigación clínica dentro del ciclo de conferencias que se están desarrollando para la conmemoración del 40 aniversario de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Eh, bueno, yo soy Miguel Rodríguez Barranco, soy el actual coordinador del diploma. Y tengo el lujo y el placer de que me acompañen con la doctora Blanca Botello, que es la directora gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública, y el profesor Emilio Sánchez Cartalejo, que se hará cargo de la conferencia principal en esta sesión y que, bueno, conoce muy bien el diploma, ya que ha sido el coordinador y además docente durante muchísimos años en el diploma de epidemiología y lo hemos invitado a participar. Yo no le robo más tiempo porque ellos son los protagonistas los que tienen que intervenir, así que le paso la palabra a nuestra directora gerente, Blanca, cuando quiera. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Miguel. Buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un honor estar en esta conferencia en el ámbito del Diploma Universitario de Especialización en Epidemiología e Investigación Clínica, que tenemos esa 28 edición que coordina Miguel. Y para nosotros desde la escuela es de los programas más emblemáticos porque representa la vocación histórica que tiene la escuela, que es formar a profesionales capaces de analizar, comprender y mejorar la salud de la población desde el conocimiento científico. Y es especialmente en este año que se cumple el 40 aniversario de la escuela, donde se consolida esa en parte la misión que ha pretendido tener la escuela durante todo este tiempo y en la que se ha consolidado como un referente de formación, de investigación y de compromiso por la salud pública. Eh, si me remonto ya no a los tiempos de la escuela, sino a los míos, yo soy epidemióloga de atención primaria y también me formé en este diploma. Entonces, para mí, esta conferencia y tener a Emilio, pues tiene un componente muy especial. Muy especial porque lo que aprendéis aquí en el diploma tiene un gran valor. Un gran valor porque aprendéis a generar conocimiento con evidencia. Y en el mundo que vivimos, con las reflexiones que vendrán después de mano de Emilio, es muy importante, porque ese conocimiento solamente alcanza su verdadero valor cuando impulsa transformaciones en la sociedad y cuando desde las administraciones sanitarias somos capaces de hacer acciones concretas y que se traduzca en ello. Así que todo este diploma y la conferencia inaugural os va a invitar a reflexionar cómo formar parte de esa acción en salud pública, que creo que tenemos que tenerla en el día a día de cada uno de los profesionales y al servicio en el que estamos en el sistema sanitario. Y para mí es una enorme satisfacción que tengamos hoy aquí a Emilio en esta conferencia inaugural, en esta casa, y sobre todo porque representa los primeros pasos de la epidemiología aquí, porque es un referente académico, es un maestro y también un gran compañero que ha acompañado a distintas promociones del diploma, a distintos alumnos que han pasado por esta escuela y también a los profesionales, en el que yo también pude ser profesional de esta escuela hace ya unos años. Y sobre todo porque yo creo que Emilio lo que ha contribuido a esta casa y lo sigue haciendo es el rigor, la generosidad y sobre todo un compromiso social también y una visión de futuro que siempre lo he podido identificar. Así que quiero agradecerle mucho esta conferencia y que sirva este momento también como un reconocimiento a todo lo que has podido aportar en la escuela y que sigue aportando. Porque sobre todo la labor de Emilio durante todo este tiempo y el que sigue realizando incluso ahora en otros ámbitos, siempre muestra una forma de entender la ciencia avalada por la honestidad, también por la exigencia y por ese servicio también a toda la sociedad y a lo público. Así que, bueno, por todo este camino que has compartido en la escuela con nosotros, te lo quería agradecer especialmente, Muchas, Emilio, y me consta que todas estas reflexiones en torno a la epidemiología y el papel que cumple la ciencia hoy, pues se van a ver plasmados en esta conferencia. muchas gracias. Pues muchas gracias, Blanca, por tus palabras y por la bienvenida y la acogida a la conferencia. Doy paso ya entonces a Emilio Sánchez Cantalejo, que es el conferenciante. Emilio es bioestadístico, él está actualmente jubilado, pero después de una larga trayectoria
como profesor y docente aquí en la Escuela Andaluza de Salud Pública, y va a presentar la conferencia, que para no equivocarme pondré las gafas, por título Crisis y oportunidades de la ciencia actual hacia una investigación más responsable. Te agradezco mucho, Emilio, que estés aquí. Ha sido realmente una alegría volver a verte después de algunos años y que hayas aceptado nuestra invitación. Así que cuando quieras, te dejo la audiencia para ti. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ponemos la presentación? Entonces, Ya está, podemos verlo. bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es una gran alegría estar esta tarde aquí en la escuela después de una dilatada ausencia. Eh, es por lo que le quiero agradecer tanto a la directora gerente de la escuela, Blanca Botello, como a los compañeros Isabel Ruiz y Miguel Rodríguez Barranco, el hecho de haber contado conmigo para este ciclo de conferencias del 40º aniversario de la Escuela Andaluza de Salud Pública. El placer es doble porque este acto está enmarcado dentro del diploma de epidemiología e investigación clínica, un curso que de alguna manera para mí ha sido mi proyecto profesional más importante. Yo contribuí a la gestación de este proyecto, al parto y a la larga vida que ya tiene, porque también este año celebramos el 30 aniversario del diploma. La primera edición fue en el 95. Bueno, pues para los asistentes al actual diploma, según tengo entendido, estáis ya en la fase final de los módulos y pronto llegará la temida época del ejercicio que hay que analizar, pero yo digo que si lo hacéis con tiempo y os apoyáis en vuestros tutores, va a ser una experiencia muy buena, porque yo creo que es la época donde más podéis aprender realmente, porque os tenéis que enfrentar a situaciones ya concretas y no un mero ejercicio de clase. Bueno, pues aparte de los asistentes de este año, entre los asistentes también habrá antiguos alumnos de este curso, a los que le quiero mandar un abrazo cariñoso y un recuerdo de las muchas horas que echamos en el aula de informática peleándonos con el SPSS, con el R, con los modelos multivariantes, etcétera. Y bueno, muchas horas en esos menesteres, y también, por qué no decirle, otra hora en situaciones más lúdicas. Ha sido un placer compartir con vosotros este diploma, que como sabéis nació un poco no, nació para la formación metodológica de los clínicos y de los salubristas, en primer lugar andaluces, pero con vocación también nacional. Y por aquí, por el diploma, pasaron pues mucha gente fuera de Andalucía. Bueno, pues como os podéis imaginar, celebrar el 40 aniversario de la escuela para mí pues me trae muchas imágenes y muchos recuerdos de los 35 años que pasé yo en esta institución, desde 85 que se fundó hasta hace unos pocos años. Ha habido muchos alumnos, perdón, muchos compañeros y compañeras que quisiera recordar en este momento, y que con su esfuerzo y su buen hacer contribuyeron al prestigio que
ha alcanzado esta institución, tanto en el ámbito de la gestión sanitaria como en el de la salud pública en general. Bueno, pues aunque a todos evidentemente no los puedo nombrar, sí me gustaría citar a 3 personas que creo que merecen un recuerdo por el papel tan importante que jugaron en esta institución. Uno de ellos fue Pachi Catalá. Pachi fue el primer director que tuvo la escuela y un poco el creador de la escuela. Él estaba en Madrid y vino a Andalucía, a Granada, a formar esta escuela, que vino acompañado por otra compañera, Carmen Martínez, que fue también una persona muy importante en esta institución. Fue la creadora del registro de cáncer, un proyecto muy importante que está enmarcado dentro de la Escuela de Salud Pública. Y por último, quisiera citar a un profesor, Emilio Perea. Emilio Perea fue un eminente epidemiólogo y, bajo mi punto de vista, creo que el mejor profesor que pasó nunca por esta institución. Bueno, al resto de compañeros y compañeras, a los que estuvieron antes y a los que siguen todavía trabajando en la escuela, pues felicitarlos por este 40º aniversario de la escuela, mandarles un saludo cariñoso y por último, desear a la institución una larga vida y muchos éxitos profesionales. Bueno, y un poco parafraseando a Pablo Neruda, os diré que confieso haberme sentido muy afortunado por el hecho de haber trabajado en esta escuela. Bueno, pues vamos a empezar con el tema que nos ocupa hoy, que como sabéis, y ha dicho antes Miguel, lleva por título Crisis y oportunidades de la ciencia actual, hacia una investigación más responsable. Bueno, cuando me propusieron participar en esta conferencia, al principio pensé que se trataba un poco de hacer un resumen de lo que ha sido el diploma en estos 30 años, pero luego ya supe que se trataba de algo un poco más formal, dar una conferencia en el sentido más formal de la palabra. Y bueno, pues le propuse tanto a Miguel como a Isabel un tema que creo que, o 2 temas que creo que son de mucho interés. Entonces la conferencia la tengo estructurada en 3 partes. En primer lugar, voy a hablar de 2 problemas que creo muy importantes en la investigación actual y no solamente a la investigación en salud, hablo en general, aunque todos los ejemplos evidentemente tendrán que ver con nuestro mundo sanitario. Y esos 2 problemas son, por una parte, la falta de reproducibilidad de la investigación científica actual y, por otra parte, un tema quizá más complicado de resolver, que es la cuestión de cómo se evalúa la producción científica. Bueno, pues ante esos 2 problemas os comentaré la posible salida que pueda tener esta situación con lo que se denomina la ciencia abierta. Bueno, pues empezando por el tema de la reproducibilidad, aquí me voy a entretener menos en este apartado. Cualquiera estará de acuerdo conmigo que si un estudio que se ha publicado no se puede reproducir por investigadores independientes, ese estudio en principio va a despertar sospecha. Es decir, la reproducibilidad es una característica fundamental de la investigación científica. De alguna manera, la reproducibilidad nos da idea de
la calidad, la fiabilidad y la eficiencia a la hora de investigar. Sin embargo, el término investigación irreproducible en la literatura científica es poco preciso. Los teóricos de esta historia han establecido diferentes clasificaciones, pero yo creo que la más sencilla y por otra parte más utilizada es la que distingue dos conceptos. Por una parte lo que se llama propiamente reproducibilidad y por otro lo que se denomina repetibilidad o replicabilidad. ¿En qué consiste la reproducibilidad de un estudio? Pues un estudio es reproducible si con los mismos datos y con los mismos códigos informáticos que han utilizado el autor, podemos llegar a resultados idénticos. Es decir, para estudiar la reproducibilidad de un estudio es necesario disponer de los datos y disponer del código. Por otra parte, la repetibilidad es eso, de alguna manera, repetir el proceso, el estudio. Es decir, en unas situaciones similares, con unos sujetos de estudio similares, utilizando procedimientos parecidos, llegar a resultados parecidos. Parece claro que lo ideal sería la repetibilidad, estudiar la repetibilidad de la ciencia. Lo que pasa es que eso muchas veces o es imposible o es carísimo o no se puede hacer por otras causas. Por ejemplo, sabréis que la escuela, en concreto el registro de cáncer, está metido en un estudio precisamente hace también ya 30 años aproximadamente, en el estudio llamado EPI, un estudio importantísimo que se sigue aproximadamente 500.000 europeos, de ellos casi 7.000 granadinos, granadinas, un estudio que trata de evaluar la relación entre la dieta y las enfermedades crónicas, especialmente el cáncer, la diabetes, etc. Bueno, pues ese estudio evidentemente es totalmente irreproducible en términos de tiempo, de dinero y de todo. Es decir, que la repetibilidad de la ciencia es difícil, aunque se ha estudiado en algunas ocasiones, no es una tarea fácil. Es por eso por lo que se ha estudiado mucho más la reproducibilidad. Es decir, si con los mismos datos y los mismos códigos se pueden llegar a resultados idénticos. Pues una idea de lo importante que es este tema ahora mismo, ya hablando de investigación sanitaria, es este enlace que os enseño aquí. No, permitir. Permitir, el del medio. El botón del medio. Ahí. Perdón. Este artículo está publicado por un estadístico muy eminente, un estadístico muy eminente, Ioannidis, un profesor de Stanford, que ante la Asociación de Médicos Americanos, el año pasado dio el discurso inaugural de la Asociación esta de Estudios de Médicos Americanos y mirar el título que tenía su conferencia, Transparencia, Sesgo y Reproducibilidad en la ciencia, una visión de meta-investigación. Es decir, que la reproducibilidad es un problema que preocupa a mucha gente. Bueno, no se ha estudiado tampoco mucho la reproducibilidad porque parece ser que si un investigador se dedica a repetir estudios ya publicados, parece que ese señor tiene poco original. Y por otra parte, las instituciones ni las entidades financiadoras, etcétera, están muy interesadas
en ese tipo de estudios. En general, lo que demanda todo el mundo, las revistas, las instituciones, las financiadoras, siempre es, como llamamos en la jerga nuestra, resultados significativos, es decir, algo novedoso. Sin embargo, sí ha habido algunos estudios importantes, ha habido muchos, pero yo os presento aquí dos que son quizás los más importantes que se han hecho en este sentido, publicados en dos revistas pues, de lo mejor que hay en ciencia, la revista Science y la revista Nature. Bueno, en el artículo de Science, que es del 2015, hicieron el experimento de elegir 100 artículos y sus autores de revistas prestigiosas de psicología. Bueno, pues de los 100 artículos que se eligieron, tan solo 30 lograron reproducirse. Pero el otro estudio, el de Nature, donde se entrevistaron a 1.576 investigadores, y estos eran de disciplinas mucho más variadas, de física, química, geología, medicina, etc. El 70% se declararon incapaces de reproducir los resultados de sus colegas, pero lo que es más sorprendente es que en la mitad de ellos no pudieron reproducir sus mismos estudios. Bueno, en ese mismo trabajo, a estos investigadores se les preguntó si ellos pensaban que existía una crisis de reproducibilidad, es decir, la reproducibilidad era un problema. Bueno, pues en este gráfico aparecen los resultados de esa encuesta. Como veis, el 52% de ellos dijeron que sí, que pensaban que había una crisis importante, el 52%. El 38% decían que sí, que había crisis, pero no la consideraban tan importante. Tan solo el 3% negaron la existencia de crisis y el 7% restante no contestaron a la pregunta. Es decir, el 90% de estos 1.576 investigadores estaban de acuerdo de que había un problema de crisis de reproducibilidad. Como os podéis imaginar, la existencia de esta crisis redunda en una falta de credibilidad en la ciencia, en la sociedad, que puede ser muy peligrosa para la investigación científica. Pero aparte de eso, también puede suponer, o supone, al menos teóricamente, un derroche de recursos. Datos de España yo no tengo, pero sí se han publicado algunos estudios en Estados Unidos que en 2015 se evaluaba que Estados Unidos invirtió 28.000 millones de dólares en investigación preclínica que no fue reproducible. O sea, 28.000 millones en investigación que no sabemos. No quiere decir, el hecho de que no sea reproducible no quiere decir que sea que esté mal, que sea mala investigación, pero en principio nos pone en duda. Es decir, que la falta de reproducibilidad en la ciencia es un problema muy serio. Y como manifestación de ese hecho, ahí os muestro los títulos de 3 artículos que hablan sobre este tema. El primero se tituló El escándalo de la deficiente investigación clínica o médica. El segundo, un título un poco provocativo del estadístico que antes citaba, Ioannidis, que tituló ¿Por qué la mayoría de la investigación, de los hallazgos de investigación son falsos? Otro titular tremenda, y este escrito en el British Medical Journal por Richard Smith, un señor que fue durante mucho tiempo el editor de la revista, una revista, como sabéis, muy prestigiosa, que escribió una carta
donde se preguntaba si había llegado la hora de suponer que la investigación en salud es fraudulenta hasta que no se demuestre lo contrario. Estos 3 artículos se publicaron en revistas clínicas, pero esto ya saltó a la prensa general. Ahí tenéis el título de un artículo que publicó The Economist acerca el subtítulo decía, la investigación científica cambió al mundo. Ahora es necesario que cambie ella. Bueno, pues ante esta situación ha habido pues intentos de luchar contra ella. Y aquí os cito algunas cuestiones, hay muchísimas más, pero bueno, en primer lugar, un instituto que se creó en la Universidad de Stanford hace como 6 o 7 años, precisamente también por este estadístico Ioannidis. Y el tema de ese instituto, su lema es transformar las prácticas de investigación para mejorar la calidad de los estudios científicos en biomedicina y otras ciencias. Lo mismo se creó en Inglaterra el Instituto de Investigación sobre la Investigación. Hay una red de reproducibilidad en Gran Bretaña. Las Academias de Ciencias y Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos publicaron en 2019 una monografía que, si a la gente que os interese estos temas, merece la pena leer, que se llama eso, reproducibilidad y repetibilidad. Todos estos documentos que os estoy diciendo están disponibles para todo el mundo. Yo voy a dejar esta presentación aquí en la escuela, se la dejará Miguel y cualquiera que esté interesado la puede utilizar. Y donde hay cursiva suelen ser enlaces para documentos que os puedan interesar. Por último, en el año 17 citaron que también se publicó un hecho importante como fue el manifiesto por la ciencia reproducible. Bueno, pues aparte de esta cuestión, como os decía, está el tema de la evaluación científica. Hablar de evaluación científica significa obligatoriamente hablar de las publicaciones científicas. Bueno, pues desde 1665 que se crearon las 2 revistas que se consideran las primeras revistas científicas del mundo, una inglesa, Philosophical Transactions, que la creó la Royal Society, y otra revista que se publicó en Francia precisamente 2 meses antes de la anterior, que se llamaba The Journal des Savants. Lo podríamos traducir como el periódico de los ilustrados. Y Philosophical Transaction viene del hecho de que la ciencia en el siglo XVII no se llamaba ciencia como la llamamos ahora. Era filosofía natural o tenía otro tipo de... Bueno, pues desde aquellos tiempos hasta ahora, como os podéis imaginar, las cosas han cambiado de forma radical. Se calcula, se estima que actualmente se publican alrededor de 2 millones de artículos científicos. Bueno, esta es una cifra que yo os doy. Es posible que vosotros encontréis que son 3 o que son 4. Todo depende del criterio que se utilice para definir lo que es un artículo científico. Mucha gente pues introduce lo que es una carta, lo que es una editorial, etc. Bueno, pues el negocio editorial, la industria editorial, mueve aproximadamente al año, estos son datos de hace 3 años aproximadamente, movía 25.000 millones de euros
y lo más llamativo de esto es que es uno de los negocios más bollantes del mundo, con unos beneficios aproximadamente del 40%. Bueno, pues esta tarta se la reparten en su gran mayoría entre los 5 grandes grupos editoriales, Elsevier, Taylor & Francis, Wiley, Springer, etcétera, que se quedan, como digo, con la mayor parte del mercado. El negocio editorial es una cosa increíble. Imaginar un negocio donde los proveedores, que son los científicos que quieren publicar, tienen que pagar. También los editores de la revista, al que quiere leer y no un artículo no abierto, también le cobran. Y por último, a la gente que le hace el trabajo a las editoriales, que son los revisores científicos, son gente que no cobra. Como veis, es un negocio fantástico. Por haceros una idea del gasto que supone, estos son datos también de hace 4 o 5 años. Actualmente, o hace 4 o 5 años, España pagaba unos 40 millones de euros anuales a 4 de los grupos principales por suscripción de revistas y cosas de ese tipo. Ahora, como sabéis, se ha introducido la modalidad de pagar por publicar. Entonces, esto ya es una cosa totalmente abusiva. Por término medio, estoy hablando ahora mismo en temas de salud, no sé en otras áreas de la ciencia por dónde puede andar. En temas de salud, por término medio, una revista cobra por publicar 2.500 euros, aunque hay algunas que llegan hasta 10.000, que es el caso de Nature. Bueno, pues esto está produciendo tantas historias tan desagradables que os cito aquí el caso de una revista de neurología, la revista Neuroimagen, que dimitió todo el equipo editorial porque consideraban un escándalo los precios que la revista cobraba a sus autores. Bueno, pues si de lo que se trata es de cobrar por publicar, lo que hace falta es crear una editorial y muchas revistas. Y así publican mucho y ganan mucho dinero. Bueno, pues esto es lo que hizo el dueño de una empresa conocida por las siglas MDPI, un químico norteamericano. Creó esto aproximadamente en los mediados de los 90 y hoy ya tiene 482 revistas científicas. Una de ellas, quizás la más conocida en el ambiente nuestro, esta que os cito aquí, la Revista Internacional de Investigación Medioambiental y Salud Pública, que es la revista donde más publican los españoles del ámbito de... esta revista ha tenido algunas dificultades hasta tal punto de que ha sido expulsada de la Web of Science, lo que quiere decir que esta revista no tiene factor de impacto. Y bueno, estas cosas han trascendido también ya a la esfera pública y no hace mucho el país publicaba un artículo donde hablaba de los llamados catedráticos MDPI. Bueno, pues la cuestión es que el mundo de la investigación científica está bajo el lema de publica o perece. Es decir, los investigadores, las instituciones, todo el mundo, de alguna manera es esclavo de la industria editorial. Aquí os cito también otros 3 artículos que son muy interesantes, también publicados en prensa diaria, sobre, pues, mirar uno que dice, investigadores y universidades intentan escapar a la dictadura de los papers. Los papers son los estudios científicos. Un científico que publica un estudio cada 2 días, etcétera. Bueno, ¿y por qué se produce esa presión? ¿Por qué es la presión?
Bueno, pues porque desgraciadamente a los científicos se les evalúa casi exclusivamente por lo que publican. Sin embargo, los científicos hacen actividades tremendamente interesantes y que también se podrían evaluar, pero no se tienen en cuenta. Entonces, de lo que se trata es de publicar mucho y ahora además no publicar mucho solamente, sino publicar en las llamadas revistas de prestigio. Un sistema que lo que prima es más la cantidad que la calidad. Porque la evaluación de los científicos, la evaluación de la actividad científica, se mide mediante las llamadas métricas basadas en el número de citaciones que reciben los investigadores. Y como muchos de vosotros sabréis, entre esas métricas se puede citar el famoso factor de impacto, el índice el índice H, el llamado site score, etcétera. Hay muchas de estas métricas, pero el más utilizado es el factor de impacto. Bueno, pues aquí también podéis encontrar un enlace a un artículo interesantísimo que se trata de una discusión que tuvo una buena revista, PLOS Medicine, con la empresa que edita el factor de impacto, y en el artículo define al factor de impacto como acientífico y arbitrario. En primer lugar, el factor de impacto es algo que no nació para evaluar la calidad de la investigación científica. Era una historia que un bibliotecario norteamericano propuso para orientar a sus compañeros bibliotecarios qué revistas comprar en la biblioteca. Es decir, no se trataba para nada de cuestiones de evaluación científica. Por otra parte, el factor de impacto no evalúa al profesional, al investigador. Lo que evalúa es a la revista donde publica el investigador. Y luego, pues, es una medida que tiene bastantes limitaciones. Por ejemplo, la falta de comparabilidad entre distintos campos de la ciencia. Aquí os cito dos ejemplos. Una revista muy conocida para vosotros, que es el New England Journal of Medicine. Es una de las revistas generalistas más importantes del mundo. Bueno, pues esa revista tiene un factor de impacto de 78. Bueno, pues una también de las mejores revistas del campo de la estadística, la revista de la Asociación Americana de Estadística, la JASA, tiene un factor de impacto 3. Es decir, entre dos revistas punteras en cada uno de esos campos, como veis, el factor de impacto no tiene nada que ver. En el campo de la salud pública, de la medicina clínica, un impacto de 3 lo tiene ya casi cualquier revista. Por otra parte, el factor de impacto lo hace una empresa, esta de Clarivate, que es muy poco transparente y muy fácilmente manipulable. En definitiva, que la forma en que se evalúa no tiene mucho sentido. Os voy a comentar muy por encima el tema como de lo que se trata de publicar, pues de lo que se trata es de ser autor de artículos. Entonces, aquí hay unos niveles de corrupción inimaginables, hasta tal punto de que ya existen, se le ha puesto nombre a algunas actitudes. Por ejemplo, lo que en inglés se llama honorary authorship, que podríamos traducir como autoría de autoridad. Es decir, el jefe siempre va en el artículo. También está la llamada autoría fantasma, es decir, el tipo que trabaja en el artículo y luego por 1000 motivos no aparece.
ha llegado a tal punto de absurdo que no hace mucho se batió el récord que lo tenía una revista de física de 5.000 y algo autores y un artículo publicado sobre la COVID de hace unos 3 años aproximadamente eh, eh, tenía 15.025 autores. Bien, pero ya lo que ha sido totalmente perverso en este campo ha sido la concepción del artículo científico como un objeto mercantil, es decir, como algo que tiene valor y por tanto se puede comprar y vender. Y esto lo digo porque han aparecido un fenómeno escandaloso que es lo que se llaman las paper mills, o podríamos traducir como fábricas de artículos. Y aunque parezca mentira, son eso, fábricas de artículos donde evidentemente se fabrican artículos falsos y se vende la autoría. Y es un comercio y eso desgraciadamente existe y es muy común por desgracia. Bueno, pues para luchar contra todas estas cuestiones también, ya en el año 2012, en una reunión en San Francisco, hubo un acuerdo que es lo que se conoce con el nombre de Declaración de San Francisco, donde declaran la guerra absolutamente al factor de impacto. Luego ha habido muchas más manifestaciones en el mismo sentido, quizás menos tajantes, como el manifiesto de Leiden, los principios de Hong Kong, y últimamente un proyecto europeo muy interesante, que es el que se conoce con el nombre de COARA, Coalición para el Avance en la Investigación, en la Evaluación de Investigación. Como sabéis, aquí la institución que evalúa la actividad científica es la ANECA, ahora dirigida por una profesora sevillana, y que parece que está dispuesta a promocionar una nueva forma de evaluar la actividad científica. Como forma también de alternativa al factor de impacto, se han establecido lo que se llaman la almétrica. La almétrica es la síntesis de las raíces de al y de metrix. Bueno, pues lo que tratan las almétricas es de medir no el impacto ya en número de citas como es el factor de impacto, el impacto también en el mundo científico, sino las almétricas tratan de medir el impacto social que tienen las publicaciones científicas, de tal manera que lo miden en base a la presencia de las publicaciones científicas en la prensa, en los blogs, cuántas veces se ve un artículo, cuántas veces se descarga, cuántas veces está presente en las redes sociales, en los documentos gubernamentales. Bueno, pues eso es lo que tratan de medir la Almetri. Y un resultado de Almetri es esta imagen que veis aquí. Esto lo he sacado de un número de British Medical Journal. Y ya es muy fácil ver, así en revistas de más prestigio, esta simbología que de alguna manera evalúa, como os digo, la presencia de la ciencia en los medios de comunicación, redes sociales, etc. Bueno, pues como veis, tanto una situación como otra son bastante complicadas y ahora os quiero comentar, aunque sea brevemente, una posible salida a la situación, que al menos espero que sea así, el movimiento que se conoce con el nombre de ciencia abierta. El otro día, cuando estaba preparando la transparencia, le pregunté a ChatGPT
qué significa eso de ciencia abierta. Y me respondió exactamente: la frase se usa para describir una visión de la ciencia como un proceso transparente, colaborativo y accesible a todos. Eso es lo que decía ChatGPT. Yo me parece una buena definición, aunque yo le añadiría en beneficio de todos. Bueno, pues, ¿qué es exactamente la ciencia abierta? Bueno, la ciencia abierta es un movimiento que tiene como dos componentes. Uno más filosófico, más político en el sentido más noble de la palabra, que contempla la ciencia como lo que se llama en filosofía de la ciencia un común, es decir, algo que pertenece a todos y no debe ser privativo de nadie. Pues eso es un componente, y otro componente mucho más operativo, que es el que yo voy a comentar a continuación. Ese componente más operativo significa un nuevo paradigma a la hora de hacer ciencia, de producir la ciencia, de financiarla, de comunicarla y también de evaluarla. Fijarse, la ciencia parte de una premisa rompedora, en el sentido que hasta ahora todo el mundo creemos que el único resultado de una investigación científica es el o los artículos científicos. Pues no, la ciencia abierta dice que, aparte del artículo, un investigador o el mundo de la investigación eh, produce también otras cuestiones que son de mucho interés y además evaluables, como es el protocolo del estudio, los datos que se generan, los códigos de análisis, hasta que, os digo yo, la revisión, los documentos de revisión que se hacen en las revistas o en los repositorios, como ahora veremos. Bueno, el primer documento que de alguna manera presenta en sociedad de manera ya más formal la ciencia abierta está publicado en 2012 por la Royal Society. También es un documento que se puede bajar sin ningún problema, y ahí establece de los primeros documentos que fijan el ámbito de la ciencia abierta. La ciencia abierta, en primer lugar, aboga por el rigor y la excelencia científica. Mucha gente confunde ciencia abierta con acceso abierto, y son dos cosas no totalmente distintas, pero no son iguales. El acceso abierto es una parte de la ciencia abierta. El acceso abierto es el acceso a todos los documentos científicos, libros, artículos, etcétera. Pero la ciencia abierta es mucho más que eso. La ciencia abierta es una acción colaborativa en donde todo el proceso de investigación y todos los productos de investigación están disponibles para cualquier interesado. Se comparten los datos y cualquier producto de investigación. Además, la ciencia, y esto es muy importante, la ciencia abierta es una ciencia con y para la sociedad. De ahí que se haya acuñado el término ciencia ciudadana. Ciencia ciudadana quiere decir hacer ciencia en donde los ciudadanos de a pie juegan un papel importante en la actividad científica, no ya solamente meros productores de datos, sino que intervienen o pueden intervenir en todas las fases del proceso de investigación. Y dentro de la ciencia abierta también se habla de lo que se llama la diplomacia científica, que sería el aspecto que tiene que ver con todos los asuntos relacionados con ciencia y tecnología que pueden afectar a la política exterior de los países.
En el año 22, un poco tardíamente, pero afortunadamente ya la tenemos, se publicó la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, eh, un plan para el quinquenio 2023-2027. Pues en esa estrategia, en ese documento, que también está accesible a todo el mundo, aparece Perdón. Es que no sé un si... poquito antes. No, antes, no, antes. Vale, pues no, Sí, ya... es ahí. Gracias. Esta imagen está sacada precisamente del documento de Ciencia Abierta y representa lo que antes hemos comentado, cuáles son los elementos que componen la ciencia abierta. Como veis, por una parte, el acceso abierto a la documentación científica, el acceso a los datos, protocolos y metodologías que se utilicen, la revisión por pares abierta, las plataformas de código y de datos abiertas también, el componente que acabamos de comentar de ciencia ciudadana y por último también la nueva forma de evaluar la producción científica. La ciencia abierta aboga por cambiar también las publicaciones. Entonces, ¿dónde publicar? ¿Qué dice la ciencia abierta sobre las publicaciones? Pues lo tiene muy fácil, en repositorios que son unos espacios que crean distintos grupos de gente, organismos, oficiales, etcétera, donde la gente manda sus preprints, es decir, los artículos antes de ser revisados por los revisores de cualquier revista. Aquí estos son los logos de muchos de esos repositorios. Hay dos que tienen que ver con nuestro campo, este que se llama medRxiv y este otro bioRxiv. Os tengo que decir que en este sentido la medicina clínica, la salud pública en general, vamos muy atrasados en relación a la utilización de los repositorios. En el campo de la física y de la astronomía llevan 30 años utilizando estas herramientas. Disculpa, mira que se ha dejado de compartir la pantalla. No están viendo la presentación ahora mismo. Perdón. Entonces, voy a volver al Zoom, que me he metido para comprobarlo por si acaso. Eso es lo que quería mirar antes. Vale, ahora sí. Ahora puedes continuar. Lo pongo en pantalla completa. Ahí, perfecto. Muy bien. Perdonar el... Bien. Bueno, y la ciencia abierta, ¿quién apuesta por la ciencia abierta? ¿O esto es un movimiento de cuatro románticos que quieren cambiar el mundo? Pues mirad, afortunadamente hay mucho apoyo institucional para este movimiento. Por daros una idea de ello, os puedo citar que en el año 21 ya la UNESCO publicó la llamada recomendación sobre la ciencia abierta. El gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, declaró el año 2023 como año de la ciencia abierta. Todas sus agencias de investigación, la NASA, la FDA, los institutos de salud norteamericanos, todo el mundo celebró ese año, el año de la ciencia abierta. Bueno, evidentemente, de un tiempo a esta parte, desde que entró el señor Trump, las cosas han cambiado radicalmente. Aquí a nivel europeo, pues os puedo comentar que muchos de vosotros conoceréis lo que se llama el programa Horizonte Europa, un programa europeo para financiar investigación científica, dotado con 95.000 millones de euros, que he sacado dos frases de su programa, dos frases literales. La primera dice: los criterios para evaluar las propuestas de investigación en el marco de Horizonte Europa
tendrán en cuenta la calidad y la adecuación de las prácticas de ciencia abierta en las propuestas que se presenten. Es decir, se va a valorar la utilización de los procedimientos y prácticas de ciencia abierta. Y por otra parte, dice que apoyará a la consolidación de lo que se llama la nube europea de ciencia abierta, que será la red de datos para poder depositar y que los datos sean intercambiables. En España también hay un organismo, la FESIT, un organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, creo que se llama ahora, que han participado mucho en el programa este que os decía antes, del COARA. Merece la pena, a los que os interese esto de la ciencia abierta, meteros en esa historia. Y hace unos días cayó en mis manos precisamente el proyecto de ley que se va a presentar próximamente en el Parlamento andaluz sobre la ley de ciencia, tecnología e innovación para Andalucía. Bueno, pues de ahí, de ese proyecto de ley, he sacado 3 frases que abogan también por esta historia. Uno de 3 objetivos específicos de ese plan o de esa ley es facilitar el acceso de la ciudadanía al conocimiento como bien público colectivo e impulsar la participación de la sociedad civil en el sistema andaluz del conocimiento, impulsar un modelo de ciencia abierta promoviendo iniciativas y tal, implantar la cultura científica y técnica en el conjunto de la sociedad, fomentando la formación y la divulgación. Ana. No, aquí. Bueno, con este gráfico quiero mostrar un poco cómo está ahora mismo la situación en relación a la ciencia abierta en Europa. En la barra de la izquierda tenéis las publicaciones que se hacen ya en abierto. Aproximadamente en Europa se publican la mitad de los artículos ya en abierto. Sin embargo, en términos de datos, no llega a la 1/4 parte. Un poquito más todo lo que tiene que ver con el software. Y por último, otras cuestiones como puede ser el protocolo, los documentos de los revisores, etcétera, pues también ha aumentado bastante. Los que estéis interesados en esta materia, hay llamado Observatorio de la Ciencia Abierta en Europa, que podéis, que es de donde he sacado yo esta información. En cuanto al futuro de la ciencia abierta, pues la verdad que yo soy optimista, porque hasta ahora la evolución ha ido muy bien y fijarse que ya hay instituciones en nuestro país donde publican ya un 60% de los artículos en abierto. Y como decía antes, también parece ser que la implicación de las instituciones va para adelante. De cualquier manera, quedan bastantes desafíos todavía por vencer. Por ejemplo, la inercia del ecosistema de investigación, tanto de profesionales como instituciones, etcétera, que los cambios siempre son complicados y hay resistencia al cambio. Por otra parte, sería indispensable y quizás un curso como el que vosotros hiciste o estáis haciendo, me parece muy importante formar y divulgar en los principios de ciencia activa. Evidentemente van a poner bastante resistencia las empresas editoras, porque ya os digo que es un gran negocio. También habría que animar a la ciudadanía en general a que participe y haga efectiva la llamada ciencia ciudadana. Por supuesto, como cuando se hace cualquier cuestión, monitorizar tanto la implantación como el impacto que puedan suponer las prácticas de
ciencia abierta. Y por último, tratar de hacer de la ciencia eso, lo que pretende la visión más filosófica, que sea un común. Y por último, para terminar, me gustaría rendir un pequeño homenaje a esta persona que veis en la foto, a Douglas Allman. Douglas Allman fue un estadístico inglés, profesor en Oxford, autor de un bestseller estadístico, un libro suyo que, bueno, a los que vengáis por la escuela, en la biblioteca tenemos varios ejemplares. Un hombre que ha sido una persona muy, muy influyente, tanto en el campo de la estadística como en el campo de la metodología clínica. Él fue durante mucho tiempo editor estadístico del British Medical Journal. Bueno, pues en el artículo antes que os citaba, el que se titulaba El escándalo de la deficiente investigación médica, ese artículo termina con las frases que os voy a leer y que aparecen en esta transparencia. Él concluye con un párrafo que dice: como el sistema fomenta la investigación deficiente, es el sistema el que debería cambiarse. Y mirad lo que dice a continuación. Necesitamos menos investigación, mejor investigación y investigación, como diría Arguiñano, hecha con fundamentos, ella por razones sensatas. Y la última frase del artículo dice: el abandono de la utilización del número de publicaciones como medida de la capacidad de los investigadores podría ser un principio. Bueno, pues con esta frase de este señor, que esto lo escribió en el año 94, bueno, pues ya hacéis una idea de la claridad de ideas que tenía este hombre, que estos escritos son exactamente lo que está ocurriendo ahora y todavía no se ha resuelto. Bueno, pues esto es un poco lo que os quería contar. Espero que os haya interesado y despedirme de vosotros y agradeceros vuestra presencia. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Emilio. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Muchísimas gracias, Emilio, creo que ha hecho un repaso excepcional sobre los retos y los desafíos y los problemas que tiene la investigación actual, y que yo creo que compartimos la inmensa mayoría de los investigadores, por lo cual te agradezco que se haya expuesto, porque son cuestiones que hay que poner cada vez más sobre la mesa para que se hable de ellas y se intente cambiar algo, y que la ciencia, pues, al final vaya hacia donde tiene que ir, que es al servicio de la sociedad, para mejorar, pues, la vida de las personas, en nuestro caso, pues, la salud de las personas, ¿no?, en nuestro ámbito, pero en general, pues, sus vidas y su bienestar, ¿no? O sea que en ese sentido, pues, fantástica conferencia, muchas gracias. Muchas gracias. Yo me temo que no hay tiempo para que te puedan hacer preguntas, seguro que hay algunas inquietudes, pero yo diría que creo que hemos disfrutado todos de haber oído a Emilio de nuevo y de haberlo escuchado. Yo he sido también alumno del diploma, con lo cual pues, ha sido un placer volverlo a oír. Y Ya que queda en evidencia que soy el más viejo de la situación. bueno, pero eso también te ha dado la experiencia necesaria, ¿no? Para poder contarnos e ilustrarnos con todo esto. Pues nada, Emilio, Gracias, muchas gracias una vez más por la invitación. y espero que nos podamos ver en algún foro Cuando queráis. próximamente. Muchas De gracias. acuerdo. Nos despedimos de la conferencia. Gracias a todos los que habéis asistido y que paséis buena tarde.